nos quedó haciendo falta un poquito de la sesión anterior, permítanme, me devuelvo a la actividad. Yo les decía que en cada actividad, pues yo les voy a decir, obviamente, cuál es la actividad antes de poder ir a qué, a un, a estos cuartos aparte, de estos grupos aparte. Entonces, en este caso, nuestra actividad de salas individuales. No voy a ampliar la presentación porque yo creo que aquí ya o sí será necesario. Pongámosla igual acá. Ahí la podemos ver todos. Exacto. Entonces, la actividad que vamos a desarrollar es la siguiente. En parejas o en grupos, de acuerdo pues la cantidad que tengamos ahorita, que ya son los 10, entonces creo que sí lo podemos hacer en grupitos. Van a encontrar ustedes, van a tener que buscar dentro del Drive, ahí está la guía, si no la tienen ya obviamente, que yo supongo que sí la tienen, si la tienen impresa, mejor aún, más les queda más fácil pues por aquello de las pantallas, pero si no la tienen, si es la primera vez, acérquense a la guía de la asignatura de Ciencias del Deporte, ¿sí? Y en las distintas salas que van a estar divididos ustedes ahorita, o sea, en la sesión anterior pues hicimos la prueba para ver si nos funcionaba. Entonces, lo que vamos a hacer es que las salas van a estar identificadas con los nombres. Ah, perdón. No. Borré la que no era, perdón. Perdónenme, aquí un pequeño error. Les decía que necesitábamos la guía porque, perdón, que aquí se me eliminó una diapositiva que no. Ah, aquí está, perdón. La eliminé en vez de presentarla, perdón. Cometí un error. Bueno, ahora sí, ya. Aquí está. Entonces, ahora sí, basándonos en la guía del CEDES, como ya les dije, es nuestro acrónimo, nuestras siglas de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud, cada grupo, ustedes van a ser divididos en un grupo, ¿cierto? Entonces, así como ahorita llegaron a un grupo y decía pensadores, o llegaron al grupo de indagadores, o llegaron al grupo de reflexivos, en este caso no van a llegar a esos grupos, sino van a llegar a otros grupos nuevos que se van a llamar Teoría del Conocimiento, Monografía, CAS y Mentalidad Internacional. ¿Qué quiero hacer en esta actividad? Son 10 minutos, no necesito algo muy profundo, pero necesito que abran la guía de la asignatura en esos grupos a los que los voy a enviar en este momento, ¿sí? Y en el grupo que les corresponda, ustedes van a, miren lo que está aquí en rojo, describir el área. Entonces vamos a suponer, a mí me tocó monografía, entonces yo voy a escribir qué es la monografía. ¿Dónde encuentro la descripción de la monografía? En la guía de la asignatura. No sé en qué página, pero hay que buscar la monografía, pues en este caso el apartado de la monografía, o si me tocó creatividad, actividad, acción y servicio, pues entonces tengo que buscar dentro de la guía de la asignatura eso. ¿Sí? Entonces, para poder simplemente describir el área que se asignó, entonces, si a mí me tocó monografía, yo tendría que decir que la monografía es un estudio de 4.000 palabras, una descripción corta, ¿sí? ¿Qué implica el estudio de la monografía o qué implica el estudio de CAS o qué implica teoría del conocimiento? Y si se evalúa, ¿cómo se evalúa? ¿Por qué si se evalúa? Porque CAS no se evalúa, pero teoría del conocimiento sí se evalúa. Entonces, ¿cómo se evalúa teoría del conocimiento? La monografía sí se evalúa. ¿Cómo se evalúa? Ahí lo dice en la misma guía. ¿Listo? Entonces, primer punto, describir en qué consiste el área en la que le tocó y qué implica pues esa área y cómo se evalúa. El segundo, ay, perdón, ya. El segundo actividad es discutir de qué forma los objetivos generales y los objetivos de evaluación de la asignatura se relacionan con el área que se les asignó. Entonces tienen que revisar en la guía los objetivos generales y los objetivos de evaluación. Echen una revisada general, ¿sí? Y cómo se relacionan con la monografía o cómo se relacionan esos objetivos. ¿Cómo creen ustedes que se relacionan con el área que les correspondía en ese grupo? Y por último, de las tres cosas que deben hacer, hacen una discusión entre ustedes de cómo influye monografía, CAS o el que les haya correspondido, teoría del conocimiento, en la enseñanza y aprendizaje en ciencias del deporte. Si en un grupo hay personas que hasta ahora van a comenzar y no, pues
aquí sí vale la pena que los que ya tienen experiencia lleven la batuta, lideren y les ayuden a los que no, pues hasta ahora están viendo esto, ¿no? Entonces vamos a tener 15 minutos para esta actividad. Los voy a empezar a enviar a los breakout rooms, a las salas individuales. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Queda clara la actividad o necesitan alguna aclaración adicional? Yo igual voy a dejar esta diapositiva presentada. Espero que, o sea, la dejo ahí compartida y creo que ustedes van a poder ver por si, para que puedan regresar. Y yo voy a empezar a pasar por sus distintos grupos de trabajo para poder evaluar y poder ver cómo están trabajando y ayudarles en lo que necesiten. Perfecto. Entonces, lo mismo, si alguien necesita algo, por favor, abra el micrófono y me dicen, si no, pues ya los voy a enviar entonces a las salas de... Ah, no, si me toca pausar aquí el compartir pantalla para poderlos enviar a Nicolás, los grupos. Entonces, ¿ya están listos los grupos? Nicolás, una consulta. Sí, sí, por favor, dime. Nicolás, ¿cuál es el formato que vamos a utilizar? Ah, bueno, la idea es que si lo alcanzan a presentar en una diapositiva de PowerPoint, está bien. O en un documento de Word, no hay ningún lío. Pero preferiría más que fuera una discusión entre ustedes, analicen si lo quieren hacer a mano y le toman una foto y la suben, también no habría lío. Digamos que es formato libre en este momento, no tengo especificado algo. Lo que más me interesa es que identifiquen en la guía esa característica. Entonces, por decir algo, en este caso, José Sierra, Lilia y Luis están en teoría del conocimiento. Entonces, busquen en la guía de la asignatura el apartado de teoría del conocimiento. Dante, Gabriel y Juan Carlos están en monografía. Es que Dante está repetido. Bueno, me aparecen dos, pero entonces vamos a ver. O hay dos Dantes. No, 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 no. No creo que aquí sí toca. Bueno, listo. En CAS están Hugo y Karin y en Mentalidad Internacional Edgar y William. Entonces ya los voy a enviar a las salas, no quedan solos, ya saben lo que deben hacer, entonces revisen del tema que les dejé, sea teoría del conocimiento, monografía, CAS o mentalidad internacional, revisen en la guía qué es, cómo se evalúa y cómo afecta la enseñanza y el aprendizaje en la asignatura. O bien por la experiencia que tienen o por lo que creen ustedes que ese componente lo hace. ¿Listo? Entonces tenemos las 10:24. A las 10:40 nos volvemos a reunir en la sesión general, pero voy a estar pasando por sus grupos. ¿Listo? Entonces ya los mando a las salas. Hola Karim, Dante. Karim, no te escucho. Maestro Hugo, Miss Karim, buen día, ¿me escuchan? Dante, sí, Dante, sí, sí te escucho. Ya, genial. ¿Qué Bueno, nos tocó, Dante? Cas, ¿no? sí, nos toca CAS. Bueno, no sé desde qué punto lo vamos a analizar porque recuerde que hay una, hay una guía completa de CAS Ya. exclusivamente, ¿no? De ese componente troncal y dentro de nuestra guía tenemos un pequeño apartado, ¿no? En la página 9 que nos habla sobre la relación de la asignatura justamente con este componente que es creatividad, actividad y servicio. Listo, Dante. A ver, yo tengo acá la guía de sedes. ¿Lo puedo compartir o así nomás trabajamos? Compártelo, mister, compártelo. Lo compartí ya. A ver, vamos.
¿Lo pueden ver, Dante? Sí, sí se ve. Ahí está. Miss Karin, ¿logra escuchar todo lo que vamos a coordinar? La Karin no se le escucha. ¿Me escuchar ahí? Ahora sí. Ah, ya, genial. Dante, tú eres el más experimentado acá. No, para nada, para nada. Estamos igual, Hugo, Karin. Así. Y ya, voy bajando. CAS, modelo, combinación, núcleo. Está en la página 9. 8, 9. Ya. Creatividad, actividad y servicio. Ya. ¿Cuál era la primera? Ya, primero hay que describir el área. Ya. Ya. ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Alguien lo anota? ¿Alguien lo presenta en diapositiva? Ya hay que decidir. ¿Qué hacemos? ¿Diapositivas? Yo presento esto y uno de ustedes abra una diapositiva. Entonces, Cari, puede ser. Ya, está bien. Abre una diapositiva y ahí vas anotando. Ya, listo. Entonces yo pienso de que antes de darle lectura, o si no, primero démosle lectura. ¿Sí? ¿Te parece si lo lees, Ya, Hugo? está bien. Ciencias del deporte, el ejercicio y la salud, y creatividad, actividad y servicio. Existen estrechos vínculos entre las ciencias del deporte, el ejercicio y la salud, y creatividad, actividad y servicio, CAS, que tanto los profesores como los alumnos pueden explorar en ciencias del deporte, el ejercicio y la salud. Los alumnos abordan activamente cuestiones relacionadas con el ejercicio y la salud que pueden conducir de forma natural a experiencias de CAS. Los tres componentes de creatividad, actividad y servicio se pueden incorporar a experiencias relacionadas con ciencias del deporte, el ejercicio y la salud, dentro de las comunidades locales, nacionales y globales. A continuación, se mencionan algunos ejemplos de estos tres componentes. Crear una campaña para fomentar una alimentación saludable en la cafetería del colegio. Participar en deportes de manera regular y competitiva como miembro de un equipo o de forma individual, o participar en una actividad física para alcanzar un objetivo de salud o de aptitud física. Trabajar junto con una organización comunitaria en calidad de entrenador, mentor o facilitador para dar a los niños de la comunidad local oportunidades de practicar algún deporte. En la primera parte pienso yo que siempre debemos de considerar, ¿no? Como nos está pidiéndonos describir el área, CAS es un componente troncal. Ya partamos de eso, como la descripción del área. Ahora, vemos de que sí, pues efectivamente en todo lo que nos está proponiéndonos, por ejemplo, la relación con el área, se da al menos en el capítulo 3, ¿no? Como estaba mencionando aquí, lo que es nutrición, de poder fomentar una campaña e indicar, por ejemplo, ¿no? Las propiedades de los alimentos, cómo podemos hacer el análisis de estos mismos y hacer dar a conocer. De eso se trata, ¿no? De que primero demos la propuesta, busquemos un beneficio para una comunidad y bueno, se presta para poder trabajar el área de ciencias del deporte. Relación de CAS con ciencias del deporte. Está bien. Karin, lo estás anotando, ¿verdad? No, un instante, por favor, recién estoy habilitando. A ver, en la primera diapositiva se va a poner descripción del área. En la descripción del área es de que CAS es un componente troncal. Ya, componente troncal. Sí, solo eso, que es un componente troncal. Ahora, ¿Nada más? sí, claro, ¿no? Sí, ahora vamos a seguir viendo, ¿sí? Cuáles son las consignas del trabajo. Nos dice qué implica el estudio de esa área. ¿Qué implica? A ver, vamos a ver aquí.
Ya, en aquí está, ¿no? De que puede implicar a que los estudiantes puedan tener experiencias en justamente, ¿no? En cuanto a la creatividad, a la actividad y al servicio. Esa sería, ¿no? La implicancia del estudio de esa área. Creatividad. Sí, que puedan tener experiencias, que puedan tener experiencias en cuanto a la creatividad, la actividad y el servicio. Ya. Ya, y una tercera diapositiva estaría direccionada, ¿no? A cómo se evalúa. Como nos estaba mencionándonos Nicolás, eh, no tiene una evaluación ni cuantitativa ni cualitativa. La manera como se califica es a través de un sí y de un no. ¿Estamos de acuerdo en eso, Hugo y Karim? Sí, sí, sí. Yo sí estoy de acuerdo, Dante. Está bien. Ya listo. Entonces, con eso estaríamos concluyendo en esta primera. Dante, una consulta. Sí, le escucho, Miss. En la primera nos está pidiendo que describamos el área, lo que implica y cómo se evalúa. Sí, por eso. Entonces, lo primero que se está poniendo es que es un componente troncal que busca la experiencia, la creatividad y actividad y el servicio. ¿Y cómo es evaluado? La evaluación es a través de una calificación de sí y no. Eso en base a las experiencias que presentan los estudiantes. Ya. Ya listo. Entonces con eso ya hemos terminado la primera, ¿no? La A. Vamos a la pregunta. Sí, la A. Ahora vamos a la B. Dice discutir de qué forma los objetivos generales y los objetivos de evaluación de sedes se relacionan con el área, o sea, se relacionan con CAS. Discutir de qué forma los objetivos generales y los objetivos de evaluación de sedes se relacionan con el área. A ver, vamos. Si puedes, Hugo, CAS, ¿no? si puedes ir a lo que son los objetivos generales. Está en la página 11. Ya, genial. ¿Qué Entonces tenemos? son 10 objetivos generales. ¿Qué te parece si le damos lectura y podemos reconocer algo que ya nos estaba hablándonos en la página 9, ¿no? De que puedan tener experiencias en cuanto a los temas que desarrollan en sedes. Genial. Mediante el estudio de las asignaturas del grupo 4, los alumnos deberán tomar conciencia de la forma en que los científicos trabajan y se comunican entre ellos. Si bien el método científico puede adoptar muy diversas formas, es el enfoque práctico mediante trabajos experimentales lo que caracteriza a las asignaturas del grupo 4 y las distingue de otras disciplinas. En este contexto, los objetivos generales del curso de Ciencias del Deporte, el Ejercicio y la Salud son capacitar a los alumnos para 1. Apreciar el estudio científico y la creatividad dentro de un contexto global mediante oportunidades que los estimulen y los desafíen intelectualmente. 2. Adquirir un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios de la ciencia y la tecnología. 3. Aplicar y utilizar un cuerpo de conocimientos, métodos y técnicas propios de la ciencia y la tecnología. 4. Desarrollar la capacidad de analizar, evaluar y sintetizar la información científica. 5. Desarrollar una toma de conciencia crítica sobre el valor y la necesidad de colaborar
y comunicarse de manera eficaz en las actividades científicas. 6. Desarrollar habilidades de experimentación y de investigación científicas, incluido el uso de tecnologías actuales. 7. Desarrollar las habilidades de comunicación del siglo XXI para aplicarlas al estudio de la ciencia. 8. Tomar conciencia crítica como ciudadanos del mundo de las implicaciones éticas del uso de la ciencia y la tecnología. 9. Desarrollar la apreciación de las posibilidades y limitaciones de la ciencia y la tecnología. Y 10. Desarrollar la comprensión de las relaciones entre las distintas disciplinas científicas y su influencia sobre otras áreas de conocimiento. Genial. Karim y Hugo, ¿creen ustedes que estas 10 estarían relacionadas acá? Me parece que la más idónea es la número 1. La 1. Ya, apreciar el estudio científico y la creatividad dentro de un contexto global mediante oportunidades que los estimulen y los desafíen intelectualmente. Ya podría ser, ¿no? Por lo que estamos viendo el término de creatividad. Genial. Entonces, ¿solo uno consideramos? Porque recuerden, si nosotros, vamos a poner el ejemplo ya de la guía, si nosotros vamos a hacer una campaña, de antemano vamos a tener que primero tener conocimientos. Debemos de saber también de métodos, de técnicas para poder aplicarlos en esa campaña, o sea, ir a la campaña con conocimiento. Entonces también pienso yo que dentro de El 2. el 2 también podría ir teniendo ese argumento, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos a hacer el servicio, ¿sí? El servicio, de antemano vamos a también aplicar y utilizar todos esos conocimientos, todos los métodos, todas las técnicas para que se puedan beneficiar una determinada población. Puede ser haciendo uso de la tecnología, ¿no? En este caso. Entonces, a mi parecer también estaría implicado la tercera. Ahora, si los estudiantes van a entrar en esa campaña y van a ser los que van a dar la información en qué consiste, cuáles van a ser sus beneficios, de antemano ellos están poniendo en práctica diferentes capacidades, ¿no? Como por ejemplo estas que se utiliza transversalmente, el cual es analizar, evaluar y sintetizar la información. Porque al final ellos, los estudiantes en una campaña, van a tener que hacer todos estos procedimientos para poder dar una conclusión. Entonces también estaría formando para mí parte de CAS. Ya, hasta aquí estamos bien. Ahora, lo otro, desarrollar una toma de conciencia crítica sobre el valor de la necesidad de colaborar y comunicarse de manera eficaz en las actividades científicas. No solamente después, ¿no? En las actividades científicas. Estamos dando a conocer también de Disculpe, te que a interrumpo. través de una campaña de salud o de poder dar información sobre una alimentación saludable, se les tiene que preparar, ¿sí? Y ellos tienen que poner en práctica un sentido ético y crítico acerca de lo que están haciendo. Bueno, esa es mi posición. Después vamos a escucharnos cada uno. Ya el 5 también estaría dentro de ellos. Eh, el desarrollar habilidades de experimentación y de investigación científicas, incluido el uso de tecnologías actuales de antemano. Todo lo que los chicos van a hacer, lo que puedan utilizar el instrumento o los medios tecnológicos, creo que están orientados también, ¿no? a este punto 6, el de poder desarrollar las habilidades de experimentación y luego lo pongan en práctica, ¿no? En esta campaña, ya que estamos tocando ese ejemplo. Ahora, desarrollar las habilidades de información y comunicación del ciclo XXI. Eh, Antes. Perdón, un
un segundo que los estaba uniendo nuevamente aquí a la sala y organizarlo. Bueno, creo que ahorita se me quedó alguien sin asignar en un grupo, pero bueno, ya en la siguiente no nos va a quedar por fuera. Entonces, les vamos a compartir rápidamente el trabajo que han hecho sus compañeros mientras terminan ahí de pulir los últimos detalles del documento de Word o PowerPoint o Canva o el que hayan utilizado, lo cual es muy importante también ver cuál es el que se nos facilita más y compartir eso. Les voy a mostrar ya cómo quedó. Fíjense cómo quedó de bonito. Permítanme, lo abro por acá. No, este no es. Vamos a compartir la pantalla y les voy a mostrar aquí. Ay, no, este no es. Cómo nos quedó nuestro primer recurso el que estábamos haciendo de... Ah, ya, acá está. Ya. Nuestro primer recurso de la presentación. Entonces, ¿se acuerdan que hicimos unas presentaciones? Ustedes entraron a Padlet, colocaron su foto, colocaron cuál era su misión, porque están motivados en lo que están haciendo. Entonces, les voy a mostrar acá de eso que hicimos, ¿sí? Y porque, digamos, este taller pretende también, pues, dar esas herramientas para que ustedes manejen en clase, independientemente de que la clase sea virtual o sea presencial, esta herramienta también les va a servir. Entonces, en la carpeta en la carpeta del Drive hay una subcarpeta que se llama Actividades de los participantes y allí, mientras estuve mirando en los grupos y pude salir, ya descargué el PDF. O sea, yo puedo convertir el Padlet, exportarlo como una imagen JPG, como un documento de texto, o en este caso lo hice como un PDF. Entonces les voy a mostrar cómo nos quedó nuestro PDF en la presentación mientras ustedes ya terminan aquí de... ¿Listo? Entonces, miren, ya nosotros lo hicimos en Padlet, pero miren que él ya cargó sus comentarios a un documento de PDF. Yo ya tengo el PDF aquí con todas sus presentaciones. Y entonces, pues si más adelante necesitamos conocer un poco más a fondo a nuestros compañeros, pues ya podemos abrir el PDF y obviamente pues tenemos el WhatsApp y todo lo demás, nos podemos comunicar, pero es un ejemplo también de cómo podemos crear rápidamente documentos e informes pues para actividades propiamente de clase, ¿no? Y bueno, y los felicito porque estuve viendo en los grupos, primero, mucho trabajo, me gustó, muy activos, y segundo, la tienen clara. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con la parte de monografía? Si quieren, nos pueden compartir pantalla. En este caso, en monografía está, creo que Juan Carlos y... O si, bueno, o si hay alguien que esté listo en este momento que me quiera colaborar con la primera presentación. Sí, Nicolás, podemos iniciar, no hay ningún Ah, ya problema. pueden iniciar, listo. Entonces, dale para que compartas ahí pantalla. Listo, ¿se puede observar? Sí. Me equivoqué con Gabriel. Un lapsus calamis ahí. Bien, maestros. Nosotros nos ha tocado lo que es ¿no? el eje troncal, que es monografía, ¿no? Bien lo conocemos también en la guía como el ensayo extendido, ¿no? Y ahí hay pues un dilema también en relación, ¿no? a la monografía, que tiene un alto grado de exigencia. En cambio, pues el ensayo extendido pues es una investigación propia del estudiante, ¿no? A través de un trabajo de investigación, ¿no? elegido por él mismo y consta de 4.000 palabras. La evaluación que tiene la monografía es a través de los 5 criterios, ¿no? Como son el enfoque y método, el conocimiento y comprensión, el pensamiento crítico, la presentación y el compromiso. Estos son 5 criterios que nosotros evaluamos en el proceso, ¿no? Porque también hay un trabajo de proceso, ¿no? No es que solo nos presentan el trabajo y ya está, sino es un trabajo, una evaluación de proceso, ¿no?
Eso en relación a la primera pregunta sobre la parte de escribir, ¿no? En qué implica la monografía en cortas palabras. Y la segunda nos dice qué implica los objetivos generales, cómo se relacionan los objetivos generales y los objetivos de evaluación. En relación a los objetivos generales, nosotros tenemos 10 objetivos generales y estos se relacionan con la monografía al apreciar el estudio científico a través de métodos y técnicas. Ellos van a utilizar diferentes métodos y diferentes técnicas. Por ejemplo, ¿no? Lo más importante en la parte aplicativa de la investigación es la observación, ¿no? O el método científico. Entonces, ellos aplican estos métodos, esas técnicas y desarrollan su capacidad de análisis y de evaluación, ¿no? Y nosotros lo que evaluamos es también esas habilidades que ellos experimentan, ¿no? A través, pues, de sus diferentes propuestas de investigación y cómo también ellos lo comunican. Efectivamente, acá no hay una comunicación oral, más bien hay una comunicación escrita. Y esta comunicación, el cómo ellos redactan, cómo ellos hacen que la persona que está leyendo su trabajo puedan entender la idea de lo que ellos quieren lograr y de lo que ellos han investigado. Y a la vez logramos una conciencia crítica, que el estudiante, como bien lo decía Nicolás al inicio, que no solo agarre un concepto y lo vuelva único, sino que en la ciencia, pues conocemos y sabemos que cada año, incluso cada minuto, hay un cambio constante, ¿no? Entonces, que el estudiante pueda tener esa conciencia crítica de poder responder a una necesidad. En relación a los objetivos de evaluación, nosotros tenemos 4 objetivos de evaluación y en estos nos dice que es el demostrar el conocimiento y la comprensión en la comunicación. Esto se relaciona, tanto los objetivos generales como los objetivos de evaluación, se relacionan directamente con lo que es la monografía, como bien lo expliqué al inicio, ¿no? Es poder que el estudiante pueda experimentar, pueda investigar, pueda comunicar y pueda evaluar sus propios hallazgos, ¿no? Y luego hay una última pregunta que dice, ¿cómo influye esta área, la monografía, en relación a la enseñanza-aprendizaje de sedes? Y ahí pusimos, ¿no? La influencia del área en lo que es enseñanza-aprendizaje en sedes es continuo, ¿no? Nosotros desde que iniciamos las clases, incluso la introducción del curso, nosotros ya estamos poniendo un énfasis o un ápice de lo que es el investigar, el poder que el estudiante pueda empezar a pensar sobre qué podría pasar en el proceso, ¿no? Entonces va aprendiendo nueva información, nuevos temas, como los temas troncales, ¿no? Los temas opcionales, y a través de ellos empieza a proponer diferentes interrogantes, ¿no? Que a través de la experimentación se van resolviendo. Entonces, por ahí lo pusimos, ¿no? Dice, por las experiencias con las cuales integramos a los estudiantes a la investigación y la comunicación global de la ciencia. Esto es lo rico de la ciencia, ¿no? Como bien decías, ¿no? Somos grupo 4 y lo rico de la ciencia es que la comunicación es global. No hay una comunicación en Perú y una comunicación en Rusia, no, o en China. La comunicación en ciencias es las matemáticas, la estadística, es única y responde a esta necesidad del ensayo extendido o, como nosotros bien lo conocemos, monografía, ¿no? Maestro Gabriel, algo de repente que acotar antes. No, está bien, está bien. Solamente, bueno, afianzar un poquito lo que has mencionado, Juan Carlos, ¿no? Ya que al ser la naturaleza de ciencias del deporte, una ciencia experimental, ¿no? De este grupo 4 creo que se relaciona directamente con la monografía, con CAS también, ¿no? Y con TDC directamente, ¿no? Entonces, eh, solamente acotar eso y bueno, es lo que hemos conversado también un poquito en interno con la realización de este producto.
Perfecto, perfecto. No, 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 pues muchas gracias a este primer grupo y bueno, aún para las personas que hasta ahora están empezando a empaparse de este tema, que no son muchos, pero igual la finalidad de este trabajo y además les agradezco porque muy buen trabajo en muy poco tiempo, miren qué belleza, les quedó muy bien presentado y es más, inclusive esto con dos o tres arreglitos sencillitos, o sea, con un poquito más de tiempo, es algo que le podemos entregar a los estudiantes e inclusive esta misma actividad cuando ellos inician un curso, pues hacerla, ¿no? Repartir el grupo, el curso en grupos y asignarles un componente troncal a cada uno y hacer que ellos investiguen a fondo. Aquí estamos corriendo con el tiempo, lógicamente, quisiéramos analizarlo a mayor profundidad. Vamos a tener una sesión específicamente para monografía, vamos a revisar 3 muestras de monografía que ya pueden ver ustedes ahí en el cuadernillo de trabajo. Pero por ahora lo importante es lo que nos mostraban Juan Carlos y Gabriel, la esencia de la monografía, que es un trabajo de investigación con una extensión limitada, evaluada por unos criterios bien definidos, unos aspectos que se tienen que cumplir en cada uno de esos aspectos. Y lo más importante es el componente, es uno de los componentes que le da primero tanto un eje investigativo de indagación, y sobre todo de pensamiento crítico y pensamiento reflexivo, porque para hacer investigación tenemos que estar reflexionando en muchos sentidos, desde nuestra pregunta de investigación, nuestro tema, de la metodología que vamos a utilizar, la pertinencia de la investigación, bueno, una cantidad de factores que a los estudiantes los lleva siempre en esto. Por eso es un componente troncal, porque está estimulando directamente el pensamiento crítico y reflexivo que puede ser de cualquiera de los temas de la guía, pues perfecto. Que todos los estudiantes de ciencias del deporte tienen que presentar monografía, sí, pero no necesariamente la tienen que presentar en ciencias del deporte. Eso es algo que sí debemos tener nosotros claro, sobre todo los profes que recién están comenzando. La monografía es obligatoria para todos los estudiantes del diploma, pero un estudiante que esté, si yo tengo 25 estudiantes en ciencias del deporte, los 25 no tienen que hacer la monografía en ciencias del deporte. La monografía la harán, es un tema, como lo dijo muy bien Juan Carlos al principio, elegido por el estudiante. Entonces, si el estudiante puede estar inscrito en ciencias del deporte, pero él quiere hacer una monografía en literatura y es bueno para literatura y ese es su tema de interés, pues esa es la libertad que le da este componente troncal, ¿no? Por eso es troncal. Pero básicamente lo que sí debemos tener claro es que es una oportunidad para que los estudiantes se acerquen por primera vez a los procesos de investigación. Entonces, por favor, Juan Carlos y Gabriel, me pueden enviar o subir ese documento ahí a la carpeta del Drive en actividades y pasemos rápidamente a mentalidad internacional. ¿Quién tenía qué grupo era el de mentalidad internacional? Déjenme ver para que me vayan compartiendo ahí pantalla. Como nos queda tiempo, algo cortito, concreto, o sea, nos explican ahí cuál es su digamos, pues, cómo, lo mismo, qué se entiende por mentalidad internacional en CES, cómo impacta la enseñanza de ciencias del deporte y si se evalúa la mentalidad internacional o no se evalúa. Entonces, por favor, ¿dónde está el grupo de, si no estoy mal, el grupo de mentalidad internacional eran Edgar Sí, y exactamente. sí, bueno, está compartiendo ya lo. Sí, sí, ya, perfecto. Sí. Tranquilos que hay tiempo para que la arreglen y todo más adelante, porque obviamente el tiempo es muy corto pero vamos ahí a ver lo que ustedes encontraron acerca de eso de mentalidad internacional. Así que adelante, por favor. No sé si se puede observar. Sí, sí, se observa. Ya la podemos ver. Ya, a ver, ante todo tengan ustedes muy buenos días, estimados colegas. En esta oportunidad nos ha tocado lo que es la pregunta exacta, ¿no? Todo lo que es de TDC. Nosotros conocemos que teoría del conocimiento mayormente va a ayudar a los estudiantes a que ellos puedan formular lo que es, o aprender a formular lo que es sus preguntas de investigación individual, como también sus preguntas de la monografía.
Ahí, en cuanto a lo que es a la guía, nosotros hemos encontrado de que cómo influye en el área de ciencias del deporte y el ejercicio y la salud, el área de TDC. Y ahí nos menciona que dice que en el curso de teoría del conocimiento, bueno, que se da lo que es la primera evaluación en el 2015, cuando se da el inicio de los COAR también dentro del bachillerato internacional, de una manera anima a los estudiantes a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la manera en la que conocemos lo que afirmamos saber. En pocas palabras, esta área de teoría del conocimiento hace que los estudiantes maduren en cuanto a lo que es a su pensamiento crítico. ¿Para qué? Para que ellos puedan crear o crecer o crear más que todo sus propias preguntas de investigaciones individuales. De la misma manera también dice que el curso identifica 8 formas de conocimiento, dentro de ellos que tienen que tener que ver con la lengua, la percepción sensorial, la emoción, la razón, la imaginación, la fe de instrucción y la memoria. Los alumnos exploran en estos medios de producción conocimiento dentro de sus contextos de varias áreas de los conocimientos. Dentro de ellos se encuentran a las ciencias naturales y las ciencias sociales, las artes, la ética y la historia y la matemática, ¿no? Por otra parte, dice, ¿de qué manera se relaciona con el área de ciencias del deporte? Se relaciona con los alumnos para que establezcan vínculos entre sus cursos que llevan dentro de ellos, ya mencionados anteriormente, lo que es las investigaciones, tanto internas como externas, con el área propiamente dicho de TDC. Una forma de que también los profesores puedan ayudar o apoyar a los estudiantes para establecer dichos vínculos, ¿no? Dentro de ellos, ya mencionado anteriormente que tiene que ver con las preguntas y las monografías, y se ha colocado un ejemplo para que ellos puedan realizar, ¿no? Al realizar, por ejemplo, experimentación, una pregunta les serviría de qué relación existe o qué relación hay entre las expectativas de ciencias y su percepción. En pocas palabras, para dar como algo más claro, que el área de TDC se relaciona con ciencias con respecto a cómo ellos van a poder apoyarse para que puedan realizar sus preguntas de investigación individual o sus monografías. De repente el colega tiene algún aporte. Hay una, bueno, perdón, discúlpame, sigue, Willy. Sí, qué pena que te interrumpí. ¿Ibas a decir algo más? No, estaba diciendo de repente el colega que no trabaja, de repente tiene algún aporte más que mencionar. Okay. Bueno, creo que a ustedes les tocaba era mentalidad internacional y se fueron por TDC, pero no hay ningún problema, no se afanen. Igual nos sirve, e igual lo que quiero también pues destacar Sí. es que pues TDC... Sí, creo que... Sí, dime, ¿quién me hablaba por acá que no los vi? Nicolás, Dime, bueno, creo que ha habido una duplicidad, ¿no? confusión. Sí, nos ha tocado a nosotros, al equipo, de Lilia, Si quieres, José. Lilia, de una vez compártenos tú también de una vez y así unimos esa de teoría del conocimiento. Yo me encargo. Y luego nos dan el pase, sí, porque digamos, parte del trabajo es lo que nos dividimos y lo que es mentalidad internacional lo tengo más o menos sintetizado, pero le damos el pase a mi Lilia y luego participamos nuevamente del grupo. Perfecto, no se preocupe, Edgar. Bueno, si quieres entonces, Lilia, continúa tú entonces con esta parte y entonces comparte tú la pantalla, por favor. Ok, entonces ya si quieres nos ayudas aquí a exactamente, bueno, guárdalo. Y Lilia nos va mostrando, ya, listo, perfecto. Lilia Georgina, así se llamaba mi suegra, Georgina, sí. Pero ¿cómo te gusta más, Lilia Georgina, Georgina, ¿cómo se llama? No te escucho, tienes silenciado el micrófono. Muy bien. Bueno, bueno, llegando al COAR ya asumí el nombre de Georgina, pero anteriormente
estaba con Lilia, pero bueno, cualquiera de los dos para mí ya es común escuchar. Muy bien. Nicolás, bueno, en el equipo que estamos, José y Luis, hemos trabajado lo que es un poquito, hemos conocido un poquito más sobre teoría del conocimiento y la implicancia en seres, ¿no? Y bueno, acá tenemos, perdón, acá. Muy bien. Hemos describido, según la guía, ¿no? Pues la asignatura o lo que es teoría del conocimiento, que es un eje troncal dentro del programa. Consideramos que es el curso, ¿no? que identifica las formas de cómo reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento, ¿no? Y hablar de conocimiento, pues nosotros no solamente lo vamos a encontrar en lo que es ciencias del deporte, en todo el grupo de ciencias, letras, sociales, pues encontramos todo lo que es las formas de reflexionar. Por otro lado, encontramos también lo que es ¿no? Encontrar o identificar las 8 formas de conocimiento, cuáles son el lenguaje, que es muy importante, la percepción, ¿no? Que se trabaja a menudo en lo que es la asignatura de seres, lo sensorial. Discúlpame que te interrumpa, quizás, por ejemplo, esa es una de las formas de conocimiento más evidentes en nuestra asignatura. Así es. La mayoría de nuestros estudiantes, como tú lo dices, y la mayor parte del trabajo que se hace con ellos es muy de percepción, ¿no? Percepción motora, percepción auditiva, actúan cuando uno suena el silbato, en fin, entonces aquí, en todas, tiene que ver, pero el aprendizaje, por ejemplo, de un movimiento o de una técnica específica es percepción. Entonces, en teoría del conocimiento lo que nosotros hacemos, o sea, nosotros enseñamos ciencias del deporte y los profes nuevos deben ser, y entonces, ¿para qué hablamos de esto de teoría del conocimiento? Pero mientras enseñamos ciencias del deporte, también estamos estimulando el pensamiento crítico. Entonces, les estamos enseñando, por ejemplo, cómo se construye el conocimiento en ciencias del deporte, solamente con teoría, solamente con libros, con videos, o de pronto también cuando hago ejercicios o cuando estoy viendo anatomía, entonces los pongo a que toquen los huesos, a que toquen las estructuras o que definan los tipos de articulaciones. Y mucho del conocimiento que se construyó y que se sigue construyendo y se construirá en ciencias del deporte es conocimiento a partir de una forma específica que es la percepción. Conocemos a partir de la emoción, conocemos a partir de la imaginación, inclusive conocemos a través de la fe, independientemente de su creencia religiosa, la que sea del culto religioso o no, igual siempre tenemos fe en algo, ¿no? Entonces esa fe también nos permite creer y aprender ciertas cosas que normalmente no la aprendemos. Es decir, teoría del conocimiento es la asignatura que nos permite, como lo dice aquí muy bien Georgina, es la que nos deja ver las distintas formas en que se construye el conocimiento en nuestra asignatura. Entonces, en teoría del conocimiento se trabajan las formas del conocimiento, como la percepción sensorial, por eso la interrumpí y me detuve ahí, y ya ahorita le vuelvo a dar la palabra. Las formas, las cuestiones del conocimiento, ¿sí? Es decir, cómo se hacen las preguntas para uno poder aprender más, formas y cuestiones del conocimiento. ¿Y por qué es importante que nosotros las trabajemos? Acuérdense que en la primera sesión yo les decía que si un estudiante no aprueba su ensayo de teoría del conocimiento, o es un ensayo regular o no lo presenta, pierde el diploma. O lo mismo que si no entrega la monografía de la que ya nos hablaban ahorita Gabriel y Juan Carlos. Entonces, en ese caso, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros no somos el profesor de teoría del conocimiento, pero cuando nosotros identificamos por ejemplo, hoy voy a hablar acerca del tema de articulaciones y movimiento, y esa es la clase del día de hoy o de esta semana o de esta unidad. Y es posible que en esa clase, como yo los voy a poner a hacer una serie de ejercicios o una serie de mediciones, yo no les voy a dar la información, sino el aprendizaje va a venir a partir de la percepción de los movimientos. Entonces, ahí yo les hago explícito a ellos que esa es una forma de conocer, y es posible que a alguno de ellos se le ocurra. O, por ejemplo, ¿qué diferencia habrá entre un piloto de autos de Fórmula 1
de la vida real, un Sebastian Vettel, por ejemplo, y un piloto de autos de simulador. O sea, hoy en día que ahora tenemos nosotros también en el deporte que hablar de los deportes, de los eSports, de los deportes electrónicos. ¿Qué diferenciará un piloto del otro? Las sensaciones y las percepciones del que juega en un PlayStation con toda una simulación muy real serán las mismas que experimenta, por ejemplo, el piloto en la vida real, que tiene que tener su cabeza muy fuerte y entrenada a su cuello, porque las fuerzas de aceleración, la fuerza G de cada curva, a veces son 9 fuerzas G. En cambio, el que está en el videojuego puede tomar la curva más rápido, pero a él no, la gravedad no le está jalando la cabeza. Entonces, ahí, en esas oportunidades de esos temas, le estamos ayudando al estudiante a identificar problemas del conocimiento, de cómo se forma el conocimiento. Entonces, será lo mismo que, por ejemplo, un campeón de Fórmula 1 entrene solo en simulador, a otro que entrena en simulador y también entrena en el coche de verdad, experimentando las fuerzas de gravedad que afectan durante la conducción. Creo que ahí todos vamos a coincidir que hay diferencias, pero no por eso los dos deportistas, tanto el de los simuladores como el de la vida real, los dos son deportistas, los dos exigen a fondo, pero los dos han tenido una percepción distinta para la misma práctica deportiva, es decir, para el automovilismo, por ejemplo. Entonces, esta parte de TOK, y discúlpenme que yo me les haya tomado aquí la presentación, pero me parece que sí es muy importante que todos la entendamos, porque nosotros debemos buscar tener claro esas ocho formas del conocimiento, y esas fuentes, o sea, formas del conocimiento, fuentes del conocimiento y cuestiones del conocimiento. Esas tres cosas son las que nosotros abarcamos con teoría del conocimiento. Entonces, repito, no somos profesores de teoría del conocimiento, somos profesores de ciencias del deporte. En el COAR habrá un profesor dedicado solo a teoría del conocimiento, ¿sí? Para ayudarle a los muchachos. Pero nuestra clase podría darle la idea que el estudiante necesita para crear su ensayo de teoría del conocimiento. Entonces, si yo como profesor identifico, como en el ejemplo que les acabo de dar, se me ocurrió que vamos a trabajar el tema de percepción sensorial y vamos a hacer el entrenamiento con un videojuego y el entrenamiento en la vida real, y ver cuáles son las diferencias y que los estudiantes las usen, no sé, pues de algún tipo de actividad. Ahí yo estoy trabajando mi clase común y corriente, pero estoy abriendo la ventana de oportunidad para que el estudiante identifique una idea para su ensayo de teoría del conocimiento. Todas las asignaturas, ciencias del deporte, matemáticas, todas las asignaturas requieren, son, digamos, un campo de cultivo para que nuestros estudiantes puedan desarrollar. Entonces, como es tan importante porque es un componente troncal, a nosotros nos corresponde en nuestra planificación identificar: voy a dar esta unidad temática, voy a dar estos contenidos, estas habilidades. Y esto se me da preciso para trabajar, por ejemplo, el tema de formas de conocimiento a través de la memoria. Cómo una vez, yo creo que eso es universal, una vez una persona aprende a andar en bicicleta, aunque no lo vuelva, aunque aprendió de niño, aunque no lo vuelva a hacer de grande, le dan una bicicleta y tarda un poco, pero su memoria kinestésica y su memoria igual le van a permitir volver y tomar la bicicleta, y con un par de ajustes y ya puede volver a montar. Entonces, ¿cómo nosotros como profesores, la invitación es esa, ayudamos a los estudiantes a que identifiquen temas sobre los que ellos puedan escribir un ensayo, ¿sí?, acerca de teoría del conocimiento? Entonces, no es que nosotros tengamos que dirigir ese ensayo, pero sí corresponde que nosotros identifiquemos esas oportunidades y se las hagamos explícitas a nuestros estudiantes. Bueno, perdónenme que les corte, yo sé que nos faltan 3 grupos más, pero entonces, como aún nos falta que terminen de editar de pronto los documentos y les pido excusas con los que no alcanzan a pasar, quiero aprovechar pues para igual agradecer, porque pasé por cada uno de los grupos, vi cómo estaban trabajando y sé que el tiempo es muy corto pues para lograr armar un documento. Entonces, así más o menos van a ser nuestras dinámicas, entonces para que tratemos de hacerlo mucho más concreto y lo podamos presentar rápidamente también en nuestros distintos grupos. ¿Listo? Entonces nos queda pendiente el tema de
Ya vimos cómo monografía y teoría del conocimiento afectan pues a la enseñanza de la asignatura. Nos quedaría pendiente CAS y mentalidad internacional, pero si les parece, voy a dejar un espacio en la siguiente sesión para que hagamos esas dos presentaciones, ¿listo? Las de Dante, Hugo, Jan y Karen, y lo mismo Edgar y William. Entonces, permítanme, cerramos por acá. Entonces, si Georgina me permites, para que ya no Ya. compartas ahí más la pantalla y ahorita la subimos. Y al final, estos documentos, si los hicieron en Canva, en PowerPoint, en Word, la idea del formato libre es pues ver también ustedes con cuál están más familiarizados y cómo pueden trabajar. Entonces, lo editan al final del día, en la tarde, pueden ponerse de acuerdo si le quieren quitar, si le quieren aumentar y lo suben a la carpeta de actividades porque pues eso sí es importante que todos se entreguen y más adelante lo podamos socializar. Bueno, entonces, permítanme avanzo aquí con la presentación porque igual aquí ya, no, con la presentación no, es que esto se nos está yendo el tiempo rapidísimo, pero está chévere porque hemos visto si efectivamente nos quedan 3 minutos. Entonces, perdón, aquí vuelvo y abro esto. Entonces, la conclusión, estos componentes troncales, ¿sí? Perdón que no se está presentando. Acá es, y ya, ahora sí. Permítanme, compartimos aquí pantalla. Listo. Entonces, como conclusiones de esta primera sesión, existen una serie de componentes troncales que si bien, digamos, uno los puede ver aislados de la asignatura, yo debo tener en cuenta como profesor que yo no solamente enseño ciencias del deporte, sino enseño, o lo más importante de lo que enseño son habilidades de investigación, habilidades del pensamiento, pensamiento crítico, pensamiento reflexivo. ¿Listo? Todas estas habilidades son las que yo debo propiciar en mis clases. Mis clases, más que solamente transmitir, hacer una transferencia de contenidos y de conocimientos, debe ser, además de eso, una clase en donde yo le dé ideas a los estudiantes de eso, de investigaciones, de posibles ideas que les pueden servir o bien para su ensayo de teoría del conocimiento o bien para la monografía, el ensayo extendido o monografía que pues ellos podrían escoger hacerla también en nuestra asignatura. ¿Algún comentario? ¿Alguien que me quiera o pregunta o alguna? Sí, si me permite, Nicolás. Sí, claro. Gabriel. Dale, Gabriel. Sí, justo es interesante lo que mencionaste ahora último, ¿no? Cómo a través de o sea, que no solamente enseñamos ciencias del deporte, ¿no? Sino a través del contexto que le damos a los chicos con respecto a alguna situación, ¿no? Generamos esta mentalidad internacional, generamos poder generar este tipo de conocimiento, ideas también para investigación, y los mismos chicos que también preguntan, ¿no? Profesor, este tema pude incluirlo dentro de la pregunta de TDC, ¿no? O dentro de la asignatura misma, ¿no? Que ellos llevan también, ¿no? O también este tema lo pude aplicar en CAS, ¿no? Teniendo los conocimientos que hemos llevado, tratando de solucionar esta pequeña, o aportar, ¿no? A una solución a la problemática dentro de la asignatura o dentro de sus proyectos y experiencias CAS, ¿no? Entonces, por ahí creo que no incluyo en lo que mencionas, ¿no? De lo rico que es ciencias del deporte y cómo influye directamente en todas estas asignaturas, o perdón, ejes troncales, ¿no? Por ahí enfatizar a poder seguir sumando dentro de nuestras sesiones, dentro de nuestra unidad, enfatizar a estos temas troncales, ¿no? Que se vea bastante productivo. Gracias. A ver, aquí levantó la mano, ¿quién más? Edgar. Gracias. Sí, bueno, lo que quería aportar nada más es referente a cómo se inició, ¿no? Cuando hablamos del perfil.
Y el perfil, un aspecto muy importante que hablamos de los estudiantes, pero considero que ese perfil también nos debe regir a nosotros los docentes, ¿no? Cuánto nosotros tenemos esa capacidad para poder seguir investigando el, la mentalidad misma frente a, ¿no? Frente al desarrollo con nuestros estudiantes, que ellos nos vean con esa capacidad de proyección dentro de la misma comunidad donde nosotros estamos. Entonces considero que es, no, cada uno de los indicadores que tiene el perfil debería ser una constante con nosotros los maestros, una forma de pregonar con el ejemplo. Me uno y agradezco el comentario además porque, bueno, lo mencionaba, pero está bien que lo ratifiques y es eso también con lo que decía Gabriel y lo que mencionaba Georgina. Los estudiantes, nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros les estamos exigiendo no algo que no sean capaces, pero les estamos exigiendo bastante, o sea, demasiado. Les estamos exigiendo unas habilidades de investigación, unas habilidades de análisis, de pensamiento crítico, muy elevadas y nosotros tenemos que ser reflejo de ellos, de ello. Entonces, tanto la invitación finalmente es eso, ¿no? A tener claro qué componente troncal y cómo mi asignatura puede ayudarle a los estudiantes a eso. O sea, siempre tenerlo explícito, siempre nosotros mismos estar haciendo ejemplos, hacer menciones. Miren, este tema, por ejemplo, a los que todavía no se les ha ocurrido una idea de investigación de monografía, esto podría ser un buen tema de monografía. Por ejemplo, cuando estamos investigando sobre, no sé, bueno, ahora hablamos de alguno de los temas en concreto, pero cuando estamos hablando de un tema de eso lo podemos ejemplificar así. Bueno, no me quiero extender más porque si no se nos pasa el tiempo del descanso. Estas sesiones se pasan muy rápido. Tranquilos que todo está, si se nos corre esta, tenemos la 10ª sesión para hacer ajustes de lo que nos haga falta. Pero sí creo que no podíamos avanzar sin dejar claro esto de la importancia de los componentes troncales. No somos profesores de los componentes troncales y no hemos hablado todavía de CAS. Los de CAS no se me relajen, que después van a tener que hacer su presentación, y los de mentalidad internacional también. Pero cómo estos componentes son tan importantes y nosotros debemos ayudarles a los estudiantes con ideas, de forma explícita, ojo la palabra, de forma explícita, decirles, mire, esta idea puede ser una buena idea para trabajar una monografía, una investigación. Y siempre que planifiquemos nuestra clase, no quiere decir que todas las clases voy a sacar ideas, tengo que buscar ideas de monografía, ideas de teoría del conocimiento, pero habrá temas específicos y de acuerdo a cómo se van desarrollando las clases que yo les puedo decir, miren, eso que me estás planteando es una buena idea para que la analices en un ensayo de teoría del conocimiento, porque es la forma en que se aprende o en fin. Por ejemplo, en todo el tema de ayudas exergónicas del dopaje y toda esa vaina, digamos que en términos del dopaje en el deporte no ha habido una escuela que diga, pero, o sea, de forma abierta, pero hemos llegado a tales niveles de tecnificación del dopaje que cada vez es más difícil de identificar, ¿sí? Y el conocimiento que tenemos actualmente sobre los métodos de doping solamente se da cuando se descubre, pero antes de eso el conocimiento ya se formó. Cuando empezaron a doparse en los años 80 o 90 con EPO, con la eritropoyetina, pues eso era experimental y como era prohibido, pues ese conocimiento se mantuvo siempre pero solo hasta que se destaparon los casos y se supo. Entonces resulta que había mucha investigación oscura, digámoslo así, porque no salía a la luz acerca de eso, ¿sí? Algunos deportistas morían, algunos tenían problemas, lo que sea, pero estamos viendo justamente eso. Entonces ahí con esas oportunidades que nos dan los contenidos es que podemos aprovechar para generarles a los estudiantes una duda cognitiva, algo que los estimule a investigar. Ay, profe, quizás al final de la clase, cuando hablemos de dopaje, un chico se nos acerca, oye, yo puedo hacer mi monografía de eso, es que a mí ese tema me interesa porque yo vi a la Sandstrom y no sé qué, y ahí ya tenemos una cosa importante, que es la motivación para que los chicos trabajen. Entonces, les repito, qué pena que les quité 5 minutos, entonces tenemos era de las 11:15 a las 11:30, entonces de las 11:20 a las 11:25, 11:35, perdón, si les parece, nos vemos nuevamente por acá y comenzamos con nuestra segunda sesión. ¿Listo? Ahí vamos cogiendo ritmo. Entonces, ya nos vemos.